Hola, ¿cómo están? Continúa la guerra en Irán. El presidente Trump ha dicho que si tiene que calificar la guerra del 1 al 10, siendo 1 pobre y 10 muy exitoso, la califica con un 15. O sea que Trump dice que está muy satisfecho con los avances obtenidos en una guerra que dura ya 5 días. ¿Tiene razones para estar satisfecho? Yo tengo mis dudas. Insisto, yo apoyo que Estados Unidos e Israel hayan atacado militarmente a la atroz, horrenda, malvada dictadura terrorista de Irán. Apoyo esa guerra porque confío en que Israel y Estados Unidos no desmayarán, insistirán hasta el final, redoblarán esfuerzos para que el desenlace de esta guerra sea uno, si cabe, feliz, es decir, la liberación del pueblo de Irán. Yo sueño con que Irán sea un país laico, democrático, con un gobierno elegido por el pueblo de Irán. Irán solo fue una democracia 2 años, ¿pueden creer? Entre el año 51 y el año 53. A lo largo de su historia, Irán solo ha sido una democracia 2 años. Ya les toca a los iraníes liberarse de esta atroz, horrenda, malvada dictadura religiosa terrorista que está en pie torturando a su propia gente, sobre todo a los jóvenes y a las mujeres y a los gays, desde el año 79. Trump está muy contento con los avances de la guerra. El comienzo fue alentador, ¿no? El sábado, más o menos a las 9:15 de la mañana, hora de Teherán, Teherán está hora y media por delante que Tel Aviv. Mataron, claro, al dictador Ali Khamenei, ¿no? Este fue un triunfo impresionante de la inteligencia compartida o conjunta de Estados Unidos con Israel. Después ha habido 2 o 3 fallos, ¿no? En la guerra siempre hay errores trágicos, ¿no? El peor, el que más me duele a mí, fue que una bomba cayera por error, por negligencia, en un colegio de niñas ese mismo sábado, ¿no? Los iraníes van a la escuela los sábados porque es el día en que comienza la semana. Y que hayan muerto decenas de niñas iraníes por error es una tragedia sin nombre, ¿no? También ha sido terrible que los kuwaitíes derribaran 3 aviones de Estados Unidos, pero bastante menos terrible que la muerte de las niñas iraníes, porque los 6 pilotos de Estados Unidos en esos 3 cazabombarderos se eyectaron a tiempo y salvaron la vida. Hoy, las noticias más relevantes de la guerra son que Irán disparó un misil de largo alcance contra Turquía. Irán comparte frontera con Turquía. En autobús de Teherán a Ankara son más o menos 24 horas, no están tan lejos. Y Turquía es parte de la OTAN, así que el misil de Irán fue derribado a tiempo por la OTAN. Hoy también Estados Unidos, desde un submarino, disparó un torpedo mortal contra un buque de guerra de Irán. Estados Unidos ya ha hundido a por lo menos 9 buques iraníes. Este buque iraní, que llevaba 180 marineros, pobres muchachos, pero bueno, si tú decides servir militarmente a las órdenes de una dictadura malvada, tu vida vale poco o nada, ¿no? Estaba cerca de las costas de Sri Lanka y, por supuesto, una vez que el submarino disparó el torpedo, el barco se hundió y por lo menos la mitad de su tripulación
unos 83 iraníes murieron. Se afirma que Estados Unidos e Israel han destruido más de la mitad de la capacidad militar de Irán, sobre todo de sus misiles, ¿no? Se afirma que todo indica que el sucesor del dictador Ali Khamenei va a ser su hijo, nada menos, su hijo, Mojtaba Khamenei, de 56 años. Si lo nombran nuevo dictador, líder supremo, jefe moral, padre compasivo de la nación, a este nuevo Khamenei, Mojtaba Khamenei, sus días, quiero decir, sus horas están contadas, porque Israel lo va a dar de baja bien pronto, ¿no? Es complicadísimo en estos tiempos de drones, de satélites, esconderse del Mossad o de la CIA. Antes los terroristas iraníes se podían esconder, ahora no. Ahora la CIA sabe bien dónde están y ahí los pueden atrapar, cazar, dar de baja, ¿no? Como ocurrió con Khamenei papá y como me temo va a ocurrir con Khamenei hijo. El gran problema, y por eso creo que Trump exagera al ponerle 15 de calificación a la guerra, es que Irán tiene muchos drones. Como les conté, Irán ha vendido sus mejores drones Shahed a los rusos. Y Rusia ha usado esos drones Shahed para masacrar a los ucranianos. Increíblemente, y no me pregunten por qué, Irán fabrica drones mejores que Estados Unidos. Irán fabrica drones mejores que Rusia. Irán fabrica drones mejores que China. Tal vez porque ha sido durante décadas una dictadura completamente obsesionada con usar el terror de Estado, el Estado policial, para masacrar a su propia gente y a sus enemigos externos. Irán ha perfeccionado sus técnicas de fabricación de drones, sobre todo el Shahed, conocido también como el 136, que es un dron barato, cuesta más o menos $20,000, $30,000, barato, que puede recorrer 1.200 millas. O sea, es un dron que puede viajar de Teherán a Tel Aviv. Y por supuesto, distancias más cortas, ¿no? De Teherán a Riad, o a Doha, o a Dubái, o a Abu Dhabi. El problema es que sí, Israel tiene defensas antiaéreas que pueden derribar los drones de Irán. Estados Unidos también. Supongo que Qatar, Emiratos, Kuwait también. Pero para derribar un dron iraní, Shahed, que costó $20,000, tienes que disparar un misil que cuesta 10 veces más o 20 veces más. O un Patriot, que cuesta $3 millones. Entonces tienes que gastar un Patriot de $3 millones para derribar con suerte al dron iraní que costó $20,000. Mientras los iraníes tengan la capacidad de seguir fabricando esos drones malditos, letales, van a seguir haciendo daño. Casi todo el daño que Irán le ha hecho en estos días de guerra a Estados Unidos y Israel, sobre todo a Estados Unidos, le ha matado a 6 soldados, ¿no? En una base militar en Kuwait, lo ha hecho Irán con drones. En esa base militar, en la embajada de Estados Unidos en Riad, en el consulado en Dubái, en hoteles en Dubái y en Abu Dhabi. Es decir, hay que entender que Dubái, Abu Dhabi, sobre todo esas dos ciudades, y Doha también, ¿no? Siendo geográficamente ciudades en Oriente Medio, en Oriente Próximo, habían abrazado, digamos, el capitalismo, ¿no? Y por tanto había y hay todavía muchos occidentales viviendo ahí a todo lujo, a todo trapo, y había, y creo que hay todavía un montón de turistas que han quedado atrapados ahí, ¿no? Vamos a ver cómo progresa la guerra, vamos a ver si los iraníes nombran a Mojtaba Khamenei, vamos a ver cuántos días de vida le quedan al hijo de Khamenei, a este Mojtaba. Y por otro lado, yo puedo entender, ¿no?, que los países europeos, lo comenté ayer, sobre todo España, que se ha puesto muy díscola con Trump, puedo entender que no apoyen la guerra de Trump y de Netanyahu contra Irán. Puedo entenderlo, ¿no? Me parece que Sánchez ha sido demasiado severo. Podría haberle dicho a Trump, mira, puedes usar las bases militares que tienes en España, pero yo públicamente voy a condenar tu guerra, ¿no? Al negar que Trump use las bases militares en España, Trump
se ha sentido, por supuesto, traicionado por Sánchez, ¿no? Luego, otra noticia importante es que ha llegado el ministro del Interior de Trump, el secretario del Interior, un señor que se llama Doug Burgum, a Caracas. Al pie del avión ha sido recibido por la jefa de la misión diplomática de Estados Unidos, Laura Dogu, y por el viceministro de Delcy Rodríguez, Oliver Blanco. Muchacho alto, más alto que Burgum, y bien vestido, y bien parecido, y bien peinado, ¿no? O sea que ha mejorado un poco la imagen, la dictadura venezolana de Delcy Rodríguez. Burgum en Miraflores se ha reunido con Delcy. Hay que ver la cara que tenía Cabello, de traje y corbata. Cabello tenía cara de velorio, de funeral. Tenía el rostro torcido, el gesto adusto, la mirada enrabietada. Y Cabello sabe que se tiene que poner la corbata, ilustrarse los zapatos y portarse bonito, porque si no se lo llevan de regreso aquí a Estados Unidos, ¿no? Cabello no se olvida que hay una orden de captura contra él y que se ofrecen $25 millones por su cabeza, ¿no? Por supuesto, estando en Caracas, el señor Burgum ha anunciado nuevas inversiones de Estados Unidos en Venezuela y ha elogiado desmesuradamente la cooperación de Delcy Rodríguez con el gobierno de Trump. Delcy se está portando muy obediente, muy dócil, muy mansita. Mientras siga portándose bien, los ilustres representantes del gobierno de Trump van a caer de visita de vez en cuando en Caracas y Delcy les va a tener que sonreír obsequiosamente. Cabello no sonríe, tiene cara de pitbull. Yo creo que ya va siendo hora de que se lleven a Cabello, ¿no? Me parece que hay que arrestarlo y no dejarlo ahí, sino traerlo aquí a Estados Unidos para que responda por sus crímenes abyectos, miserables, ¿no? El gendarme argentino liberado Nahuel Gallo ha dicho que las torturas contra él y contra otros en la cárcel del Rodeo fueron inimaginables y inenarrables, ¿no? Bueno, ese régimen sigue en pie, ¿no? Esa dictadura salvaje, cruel, la venezolana, ahora no la representa Maduro, la representa Delcy Rodríguez, pero sigue en pie, no ha liberado a todos los presos políticos, todavía se sigue torturando en Venezuela. Y quien representa a esa dictadura torturadora es Delcy Rodríguez. No nos engañemos. Para ir terminando, Edmundo González Urrutia, presidente constitucional de Venezuela, en el exilio de Madrid, se ha fracturado la cadera, tiene 76 años, es un hombre ya mayor y se va a someter a una delicada cirugía. Le deseamos suerte. En cuanto a Cuba, las cosas van siempre, cada día, a peor. 2 de cada 3 cubanos están ahora mismo sin luz eléctrica todo el tiempo. Ya son apagones continuos, no de horas, sino de días. El turismo ha descendido de una manera terrible, terrible. Eran los canadienses los que llegaban muchísimo, ¿no?, a Cuba. Ya no van más. ¿Por qué no van más los canadienses? Porque no hay luz eléctrica. Y porque la basura está amontonada en las calles. Y porque no hay gasolina en las estaciones de servicio, por lo tanto no hay taxis, ni autobuses del servicio público, ni camiones de basura, ni nada de nada. Solo circulan unas motos eléctricas. Entonces ya no van los canadienses. Fíjese, los canadienses representaban casi todo el turismo que había en Cuba en los últimos años, ¿no? Antes de la pandemia llegaban más o menos 400,000 canadienses por año. Y en cambio, el año pasado llegaron 150,000. O sea que bajó a más de la mitad el número de canadienses que llegaban a la isla de Cuba. Así como el número de turistas de Estados Unidos. Antes era más o menos 50,000 al mes y en estos tiempos eso ha bajado a 10,000 al mes. Supongo que esos 10,000 turistas de Estados Unidos que llegan a Cuba son de origen cubano, ¿no? Son cubano-americanos, son cubanos que han llegado aquí y que luego se han hecho estadounidenses, ¿no? Y que vuelven a visitar a la familia y etcétera, ¿no? Los hoteles están vacíos en 80-85%. O sea, su porcentaje de ocupación es 20%. Están vacíos casi todos los hoteles de Cuba. Y 7 millones de 10 millones de cubanos, 7 millones no tienen luz eléctrica. ¿Pueden creer eso? Entonces no llegan los turistas canadienses, no hay luz eléctrica, los apagones duran días, las calles están amontonadas de basura. ¿Quién desea hacer turismo en unas circunstancias tan horribles, tan apocalípticas, ¿no?
Terrible. Ojalá que Trump y Marco Rubio se acuerden de Cuba, ¿no? La han olvidado. Como ahora están enfocados en Irán, y las próximas semanas me temo que seguirán enfocados en Irán, han desestimado, ¿no?, abocarse a la tarea de liberar a Cuba. Y liberar a Cuba es muchísimo, pero muchísimo menos arduo que liberar a Irán, ¿no es cierto? Liberar a Cuba toma 2 o 3 días, eso se cae enseguida, ¿no? Irán es más complicado por las razones religiosas, ¿no? Hay que entender que esa es una dictadura fundada en el fanatismo religioso, una dictadura que desde la religión justifica el terrorismo, incluso contra su propio pueblo, si ese pueblo no se somete a las leyes religiosas emanadas de la dictadura. Es todo por hoy y les recuerdo para terminar que Silvia y yo estamos contentísimos porque aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico, se está vendiendo mucho nuestra nueva novela Los Golpistas. Los golpistas sobre Hugo Chávez, sobre Fidel Castro, sobre la historia política contemporánea en Venezuela, los golpes que Chávez dio, el golpe que le dieron a él, y cómo Fidel Castro, cuando le dan el golpe fallido a Chávez, cumple un papel clave para salvarle la vida y para arredrar, intimidar, amedrentar a los golpistas, a los espadones tontos, chapuceros, que se hicieron del poder y luego no sabían qué carajos hacer, ni con el poder ni con Chávez. Se arrepintieron y lo devolvieron a Chávez al poder, ¿pueden creer? Es todo por hoy. Seguimos.